Para todos, muchas gracias por estar acá. En aras de agotar nuestra agenda académica, quiero darle las gracias a los panelistas con un tema muy interesante, ya que, como sabemos, el segmento de la industria online ha enfrentado muchos desafíos recientes, razón por la cual tener la experiencia de los empresarios que están aquí de distinta naturaleza, empresarios que están empezando su operación, empresarios que llevan mucho tiempo y que han navegado por todo ese desarrollo regulatorio y comercial del mercado online. Les agradezco y quisiera empezar un poco con esa aproximación, sabiendo que nuestro mercado siempre se ha distinguido por ser referentes en la región. Sin embargo, con todos estos desafíos a nivel tributario y jurídico que hemos enfrentado, ¿cómo se navega y cómo se afrontan esos desafíos? Quisiera empezar con Orlando, quien está en este segmento de la industria desde el inicio, quien nos puede compartir grandes cosas frente a cómo se mitigan estos riesgos. Hola, bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación a participar de este panel. Digamos que esto es un tema que emociona mucho por el momento que estamos viviendo y da para hablar muchísimo. Sin embargo, vamos a tratar de ser lo más concisos y de bajar la emoción. El impacto y la afectación que ha tenido en el sector ha sido bastante grande. La viabilidad de un mercado, que en nuestro caso no la medimos solamente por una variable, que es tomar una fotografía de la rentabilidad a corto plazo, ¿sí? Sino que tomamos diferentes variables para poder evaluar esa viabilidad, ¿sí? Y estamos hablando de viabilidades jurídicas, regulatorias, a nivel tributario y muchas otras que hacen parte del ciclo de la operación. Y esto lo que nos hace es mirar ya al final de conjugar toda esta matriz y toda esta ecuación, si realmente somos viables matemáticamente, si la matemática nos da para operar o no operar en este mercado. Frente a la seguridad jurídica, lo que podemos decir es que no queremos o no pretendemos que las reglas no cambien, sino que tengamos unas reglas que realmente tengan lógica, sean claras y que nos den tiempo para realmente poder tomar acción sobre esas reglas. Y en cuanto a la estabilidad tributaria, pues, y esto que quede claro que durante todo el panel, durante toda la jornada hemos hablado sobre la parte tributaria en los online, y nuestra posición no es no pagar impuestos, eso lo tenemos súper claro, no es no pagar impuestos, sino realmente, como lo decía desde el presidente de la Federación esta mañana, es que realmente sea una carga que sea manejable financieramente, ¿sí? Que nos permita operar, que nos permita crecer y que nos permita generar rentabilidad y por ende que cumpla el ciclo de los recursos. Rápidamente, ya todos sabemos y es repetirlo, qué está pasando en Colombia, pero quiero ser claro que esta discusión de qué está pasando en Colombia es muy sensible. Y es muy sensible para este grupo de colegas y todos los que están en el auditorio por todo lo que nos ha tocado vivir 2025 y pensamos que había cesado la horrible noche y volvemos en 2026 con la misma horrible noche. Entonces, todo esto ha generado cierta sensibilidad en nuestros sentimientos corporativos, ¿sí? Y el problema es que no es el número de cuánto nos graban, 16, 23, 19, ya no sabemos, esto es un bingo, ¿sí? Entonces, es la forma tan tempestiva, o anochecemos con un impuesto, o sin un impuesto, amanecemos con un impuesto, al siguiente día, por exagerar, se está cambiando. Entonces, esa dinámica nos está generando que en forma sorpresiva se cambian las reglas y entonces
ese numerito que aparentemente 16, 19, 23, ese numerito que impacta todo el ecosistema de la estructura de costos de nuestras compañías. Y esto es lo que nos lleva a pensar si realmente somos viables y llegar a pensar en un futuro, ¿seguimos operando? O definitivamente la matemática no nos da. Desde nuestra óptica miramos 4 variables rápidamente, las operativas, para evaluar una viabilidad de continuar en el mercado. Y evaluamos rápidamente 4. Unas operativas, ¿sí? ¿Qué tanta capacidad tenemos para reaccionar en un entorno tan cambiante, ¿sí? A nivel de producto, de promociones, de onboarding, de CRM, de marketing, de inversión en marketing. Las financieras, nosotros no solamente miramos el número que nos da el impuesto, sino miramos es realmente qué es el impacto de él. Y no importa, digamos que una cosa es una carga alta, pero otra cosa muy diferente es una carga que sea inviable, como les digo, que sea imposible de mantener en una estructura de costos. Las reputacionales, y a veces esta no nos detenemos a mirarla, y reputacionales, nosotros tenemos un ecosistema con el cual operamos el online, y estamos hablando desde lo que es el mismo usuario, el ciclo de proveedores de contenido y el tema financiero, ¿sí? Y cuando todo esto cambia de la noche a la mañana, pues no se ve una seriedad, una claridad, una estabilidad, y genera unos daños reputacionales y una daño reputacional. Dentro de la habilidad también miramos el tema de cumplimiento jurídico, ¿sí? Cuando se ponen estas cargas y cuando se existe esta inestabilidad jurídica, pues tenemos que evaluar hasta dónde somos capaces de mantener una regulación, de dar un cumplimiento para no entrar en incumplimientos ni en vacíos legales. Nosotros, ¿cómo gestionamos la incertidumbre, doctora Ana, de acuerdo a su pregunta? Con 3 variables rápidas: estratégica, para tomar decisiones; inversión, hasta dónde estamos en capacidad y hasta dónde tomamos la decisión de invertir; y la permanencia. Definitivamente aquí todo se torna en una evaluación hasta dónde vamos a permanecer y hasta dónde somos conscientes que podamos permanecer, ¿sí? Gracias, Orlando. Por eso quisiera también tener la perspectiva de Álvaro. Ustedes que llegan al mercado colombiano y al mes siguiente o dentro de los meses inmediatos ven el primer IVA que graba la operación online, y después todo lo que ha sucedido, ¿cómo se vuelve para ustedes el tema de la inversión en el mercado colombiano? Sí, bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Como decía Orlando, al final genera mucha incertidumbre, ¿no? Y vamos a poner un poco nuestro ejemplo. Nosotros llegamos a Colombia hace un año aproximadamente, nos encontramos con un IVA al GGR primero, luego al depósito primero, luego un IVA al GGR, proyectos de ley de limitación de bonos, luego un impuesto al consumo, todo en menos de un año, ¿no? Entonces a mí me llaman de España ya y yo ya no sé qué decirles, o sea, al final es complicado. Pero bueno, no solo eso, ¿no? Al final, cuando vas a analizar una inversión, no solo tienes que tener en cuenta el plano regulatorio fiscal o de la parte más legislativa, sino también el plano económico. Me había traído aquí unas notas económicas, pero yo creo que con la lección magistral de Daniel antes en la charla no van a ser necesarias. Pero sí reforzar el mensaje que en la situación es delicada. La situación es delicada y es lo que se ve desde el exterior. O sea, el nuevo gobierno que llegue, no solo es el nuevo gobierno que llegue, sino las medidas que tendrá que tomar, ¿vale? Porque al final lo que nosotros queremos es que haya dinero suficiente para poder invertir en entretenimiento. Y es el dinero que le sobra a nuestro jugador, al consumidor, después de asumir todas sus cargas y sus gastos diarios. Y bueno, por último, también mencionar que en la situación que vivimos, ahora mismo internacional, hay un poco de miedo con esa potencial guerra y la inversión exterior siempre está yendo hacia activos refugios cuando se da el miedo, ¿no? Entonces, esa incertidumbre
política más esa situación económica delicada se acentúa cuando hay un miedo exterior y resulta más complicado atraer la atención de inversores externos. Entonces, esperemos que todo vaya mejor y podamos destinar mucho más inversión para que Colombia crezca. Gracias, Álvaro. Y hablando de desafíos, quisiera hablar con John Jairo sobre el tema de la publicidad, que ha sido un tema que es normalmente sensible en nuestra industria, pero que al final también para las empresas es ese elemento que le permite diferenciarse del operador ilegal y que le permite posicionarse en el mercado. Como una empresa que inició también recientemente operación, pero que se encuentra de alguna forma limitada para invertir y para hacer publicidad en el país, afronta estos desafíos y logra sortear esta dificultad. Bueno, antes que nada, buenas tardes para todos. Agradecer al doctor Evel Montero por la invitación a participar en el panel, la organización. Y precisamente, Ana, lo que tú mencionas, Betano, nuevo operador en el mercado, llevamos un poco más de un año de operar y nos encontramos con esta sorpresa. Regulación, límite de inversión en la publicidad y particularmente nosotros operamos en más de 20 mercados a nivel internacional y cada mercado tiene sus particularidades regulatorias, culturales y nos toca adaptar la estrategia comercial cuando llegamos al mercado. Cuando llegamos a Colombia nos encontramos con el límite de inversión en publicidad y nos tocó repensar toda la estrategia que íbamos a aplicar. Nos tocó recurrir a estrategias tales como, uno, enfocarnos en todo el tema de calidad de producto, experiencia del usuario. Gracias a Dios contamos con una plataforma que es bastante intuitiva, que es rápida, es segura, tiene una buena oferta de juegos que genera retención en los usuarios y pues por supuesto genera recomendación orgánica. Ese voz a voz que está potenciado por una buena experiencia del usuario, consideramos que es una de las herramientas más fuertes para generar esa adquisición, retención de clientes y darse a conocer en un nuevo mercado. Dos, todo el tema de confianza y cumplimiento regulatorio. Esto impacta reputacionalmente de una forma muy positiva a la compañía. O sea, un usuario que confía, permanece y recomienda. Tercero, sin lugar a dudas, el posicionamiento que tiene la marca Betano a nivel global, digamos que nos jugó a favor cuando llegamos al mercado colombiano. Este posicionamiento de marca nos permitió apalancarnos en ese reconocimiento sin tener que recurrir a la inversión en publicidad local. Entonces, digamos que sin lugar a dudas, ese posicionamiento nos favoreció. Cuarto, todo el tema de fidelización y valor del cliente en el tiempo. Por lo general, siempre tratamos de adquirir usuarios, buscar la estrategia para adquirir, pero nos olvidamos de cómo hacemos para mantener al usuario o maximizar la vida del usuario en la plataforma. Y por lo general, en este momento, esa comunicación se vuelve relevante con el usuario para poder mantenerlo ahí permanentemente con la plataforma. Y por último, nos enfocamos también en todo el tema de inteligencia de datos. Yo creo que el uso inteligente de datos nos permite anticiparnos a los comportamientos del usuario, identificar qué le gusta, dónde está jugando, para poder ofrecerle experiencias mucho más adecuadas, mucho más responsables, mucho más personalizadas, adaptadas a su medida. Entonces, digamos que, por supuesto, fue una gran barrera de entrada. No nos esperábamos esto cuando tomamos la decisión de entrar al mercado colombiano, pero sin lugar a dudas estamos muy positivos. Estamos contentos con el desempeño de Betano con poco más de un año de operación y continuamos apostándole a eso, realmente a un crecimiento orgánico, a un crecimiento sostenible mientras dure esta medida regulatoria de límite de inversión en la publicidad. Y a propósito de lo que mencionabas de la ciencia de datos, hemos visto cómo la inteligencia artificial, la ciencia de datos se han convertido en herramientas muy útiles para diferentes dimensiones del negocio. Y ahí también quisiera preguntarle a Álvaro cómo se implementa en el negocio y cómo ustedes han aprovechado este tipo de herramientas en el desarrollo de la actividad. Sí, bueno, aquí nosotros al final que tratamos de buscar un equilibrio. O sea, al final no somos ni conscientes de lo que puede llegar a hacer la inteligencia artificial ahora mismo, un poquito solo, pero buscamos el tratar de aprovechar por lo menos las capacidades que tiene para combinarlas con el trato humano al usuario y a nuestro jugador, ¿no? Por ejemplo, en
en departamentos como atención al cliente, aparte de proyectos de inteligencia artificial como chatbots, nunca dejamos de lado ese trato humano al jugador inmediato en cuanto lo requiere porque creemos que es necesario. Y es detrás de las cámaras donde está el valor. O sea, es detrás con todos los datos, patrones, gustos del usuario, donde de verdad la inteligencia artificial puede marcar la diferencia. Decía una empresa que se llama Anthropic, que son los dueños de cloud, que son un poco los que van en el trono con ChatGPT, ahí están los dos, que las tres profesiones que van a ser próximamente sustituidas por la inteligencia artificial potencialmente son, en primer lugar, los desarrolladores de software. Esos que tan protegidos estaban, ahora mismo llevan sin tirar una línea de código desde noviembre, o sea, ahora mismo con Curso o cualquier otra plataforma puedes hacer código. En segundo lugar, tenemos negocios y gestión, vamos nosotros detrás, o sea, hay que ponerse las pilas con eso. Y en tercer lugar son estos agentes de atención al cliente. Pero nosotros queremos mirarlo desde el punto de vista de les va a sobrar más tiempo, o sea, vamos a poder aprovechar más el tiempo para dedicar tareas de mayor valor y ser más versátiles, ¿no? Entonces eso es un poco donde estamos mirando y con esa visión a la inteligencia artificial. Gracias, Álvaro. Bueno, Julio, tú, que todos sabemos que has estudiado muchísimo este tema y que además lo has implementado en la empresa, quisiéramos conocer ese punto de vista de cómo encontrar el equilibrio y cómo encontrar la mejor forma de aplicar estas nuevas herramientas. Cordial saludo para todos, qué alegría estar acá. La tesis fundamental podría ser, miren, no se trata de tecnología propiamente, se trata de gestión de esa herramienta. Entonces yo podría preguntarle acá a la inteligencia artificial cuáles son las motivaciones subyacentes para que unas personas desde las 8 de la mañana estén en un salón y tengan la mente y las caderas en la silla al mismo tiempo. Y señálenme las ideas en 10, señale 10 maneras de verlo y háganme una hipótesis al final. Todo lo que me digan me va a dar una respuesta buena. Es lo paradójico, va a dar una respuesta buena y esencialmente gratis. Imagínense que yo además me ponga a decirle a la IA, hágame una estrategia de fidelización. Entonces el tema aquí es de gestión, ya la herramienta está. Una estrategia de fidelización, entonces ¿quién la hace? La gestión es pegar el recurso al resultado. Eso es gestionar en los términos más básicos. Entonces yo parto del hecho de qué resultado quiero tener y cómo pego el recurso, tanto del ser humano, el humano y la IA, pegarlo a un resultado que yo quiero tener. Entonces le digo, listo, presénteme estrategias de fidelización en mi compañía. Entonces la primera pregunta en gestión es, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer esa pregunta? Porque esa pregunta, para personalizar esa estrategia de fidelización, me va a llevar al producto. Y me tendría que hacer otra pregunta. La persona que está diseñando ese producto de personalización con IA es la misma persona que va a trabajar el juego responsable y la protección al consumidor. ¿O son diferentes? ¿Qué le delego a la IA entonces? ¿O cómo puedo hacer híbrida la decisión? Y viene una pregunta de decisión y de gestión. ¿Quién va a tomar la decisión? ¿Quién es el dueño de la decisión en la IA en la compañía? ¿La presidencia? ¿Recursos humanos? ¿Quién? ¿Quién va a ser el dueño de esa decisión? Entonces, dentro de todas esas alternativas que me tiene la IA, además que es una herramienta que me permite a mí decirle, mira, todas estas ideas que me están dando no aplican a Medellín. Y la IA, con un sesgo que tiene de generalización y globalización,
porque la IA tiene sesgos grandísimos, porque está con datos general y por lo general de Europa o Estados Unidos. Digo yo, eso no aplica en Medellín. La IA puede tener hacia mí un bombardeo persuasivo y mostrarme nuevos datos para convencerme que eso es lo correcto. Convencerme que es lo correcto. Por eso yo como la idea, el mero saludo mío eran 20 minutos, pero digamos aquí quiero decir que esto es un tema más de gestión. Esto es de gestión. Y es un tema de gestión porque el ser humano tiene sesgos cognitivos, problemas de memoria. El ser humano en su cerebro, él se estresa con mucha información. Entonces por eso es que uno llega y dice, no, ¿qué es lo más seleccionado? ¿Cuál es la moda? Y uno toma una decisión por lo que está más de la moda para ahorrarse todo el proceso de información y el esfuerzo cognitivo que se tiene. Entonces el riesgo humano que uno ve en las organizaciones es que nuestros funcionarios se vuelvan unos consumidores de la información que bota la IA. Y eso para mí sería gravísimo, porque la IA toda respuesta queda buena. Eso es gravísimo. Y como el ser humano tiene un cerebro perezoso porque se cansa, consume mucha energía, entonces ese sesgo de la IA pues obviamente va a querer atajos, va a querer un camino más fácil, va a querer que le resuma muchas cosas, un camino más fácil. Y entonces, ¿cómo le delega el ser humano la IA? Le delega al ser humano a la IA la carga cognitiva total. Entonces, ¿qué funcionario podríamos nosotros tener? Porque a la final, cuando uno mira la empresa desde arriba, pues uno quiere un funcionario que tenga pensamiento crítico, que aprenda, ¿cierto? Que tome decisiones, que tenga una voluntad consciente y que se comprometa en la decisión. Y hoy el riesgo grande, que lo señala la Organización Mundial para el Desarrollo Humano, de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, señala la pérdida de agencia que tenemos hoy de la IA. Nos puede robar el pensamiento crítico. Nos puede decir nosotros delegarle todo a la IA. Entonces, ya para el tema de mercadeo, pues la IA, unos datos muy precisos y que generan hechos, es muy eficiente. Su retiro ha sido validado. Ok, la IA puede hacer el trabajo y no necesita mucha intervención humana. A decir, ya tu retiro lo hiciste, ¿cierto? Tu registro ya está correcto. Pero cuando la IA hace sugerencias al usuario, al consumidor para que compre, ¿cómo se maneja eso? ¿Cuál es el grado de confianza y cuál es el tono de la comunicación de la IA para que ese tono de comunicación y ese estilo de comunicación genere confianza en el usuario? Es que esto a la final es un tema de confianza. Las relaciones de largo plazo entre los seres humanos es con comunicación y confianza. No hay otra manera. Yo comunico bien, hay relaciones de largo plazo. Entonces, ¿qué le delego yo a la IA que diga tu retiro está aprobado o ya fue realizado? Solo para hacer la IA. Pero cuando son temas subjetivos de recomendaciones o consejos para una compra efectiva, ¿con qué tono de comunicación, qué tono de lenguaje y cómo se va a comportar la IA en la confianza que va a generar en el engagement de la compañía? Eso podría o no extenderse acá grandemente, pero no los quiero aburrir porque ya ahorita va a consultar a ChatGPT, porque todas estas personas tuvieron la mente y las caderas en el mismo sitio todo el día. Gracias. Gracias, Julio.
Ya para finalizar, creo que uno de los temas que también hemos abordado hoy es la importancia de no solo tener ese marco regulatorio y todo el proceso de autorización para los operadores, sino un papel del Estado en el control a la ilegalidad. Sobre todo hoy cuando vemos que esto es un fenómeno que crece, que además hay empresas que cuentan con medios de pago, con una oferta de juegos inclusive más amplia que los operadores autorizados. Quisiera saber y empezar con John Jairo, que tiene también una visión doble por su experiencia en el regulador y ahora desde este lado. ¿Cómo cree que se han implementado estas medidas y qué se podría hacer mejor en este aspecto? Bueno, Ana, yo creo que ese desafío porque para mí es un desafío realmente, esa pregunta que acabas de mencionar, se debe abordar desde una visión integral de todo el ecosistema, porque siento que ambas estrategias deben avanzar de forma paralela. Por un lado, es fundamental que la regulación avance al ritmo de la tecnología, al ritmo del mercado, para que los operadores legales podamos tener condiciones favorables para operar frente a la oferta no autorizada. Yo creo que hoy en día los reguladores tienen esa capacidad de verificar y analizar qué es eso que al usuario lo atrae a plataformas ilegales, bien sea mayor oferta de productos, nuevos métodos de pagos o tal vez campañas promocionales que son mucho más agresivas. Entonces, con esos insights, los reguladores lo que querían darles herramientas a nosotros, los operadores legales, para que podamos ser más competitivos frente a la oferta ilegal. Y es básico, cuando nosotros, operadores legales, podemos innovar, pues el jugador se va a mantener en un entorno regulado y, por supuesto, la capacidad del Estado va a poder verse fortalecida en su capacidad de recaudo y supervisión. Pero también, por otro lado, es fundamental que se fortalezca la lucha contra la ilegalidad. Y siento que ahí, en Colombia, nos hemos quedado en una herramienta que por sí sola sí es útil, digamos que es útil y es necesaria, que es el tema de bloqueo de páginas web ilegales, pero creo que se queda corta porque la proliferación de sitios web ilegales va mucho más rápido que el mismo bloqueo per se. Entonces, aquí se trata de atacar al operador ilegal de una forma mucho más estratégica, mucho más amplia, de cerrar ese ecosistema en el cual el operador ilegal puede subsistir y, por ejemplo, limitándole el acceso a servicios financieros, limitándole el acceso a proveedores tecnológicos y cualquier otro servicio que le permita subsistir en ese ecosistema. La idea es que el operador ilegal quede muerto en vida comercialmente. Entonces, si operar bajo la sombra se vuelve costoso, pues, y con sanciones drásticas, pues el operador ilegal no va a tener otro camino que la legalización. Finalmente, considero que esto debe estar acompañado de campañas pedagógicas hacia los usuarios para explicarles cuáles son las bondades y los beneficios de jugar en plataformas autorizadas, como prevención de fraudes, todo el tema de protección al consumidor, pago garantizado de premios, y pues hay personas que les mueve contribuir a una causa pública que es como es el financiamiento de la salud pública. Entonces, siento que no se trata de escoger alguna de las dos, sino creo que se debe propender por una regulación moderna que permita al operador innovar, que el Estado fortalezca una estrategia mucho más robusta de lucha contra la ilegalidad, y solamente de esa forma vamos a poder tener un mercado sostenible en el cual se beneficie el Estado, se beneficie los operadores, proveedores y, por supuesto, los jugadores. Y Orlando, tú con tu trayectoria y con todo lo que has experimentado durante la operación de Yajuego, ¿qué podrías decirnos sobre la importancia de esa lucha contra la ilegalidad? Bueno, durante todo el día hemos hablado de eso, pero quiero resaltar tres pilares importantes. Yo no vería esto como una disyuntiva entre flexibilización y lucha contra el mercado. Para mí el problema real y de fondo es la asimetría competitiva tan profunda que hay entre el operador regulado y el ilegal. Hay una asimetría muy grande. Y esto, pues obviamente ya dentro del conocimiento sabemos la desventaja que tenemos el uno con el otro. No vale la pena denotarlo. Hoy el operador legal está con las manos atadas frente al jugador o al operador ilegal, digámoslo así, ¿sí? Entonces esto implica un diseño regulatorio, no sé, no es el regulador, pero un diseño regulatorio donde hoy por hoy la regulación nos ata de tal forma que vamos muy lentos frente al mercado ilegal.
Entonces, si vamos a hacer innovación, hay que cumplir una serie de requisitos que nos vuelven más lenta esa estrategia. Vamos a adicionar contenido muy lentos en todo este proceso. Entonces, estamos superatados en eso. Entonces, yo creo que aquí hay que tener un rediseño regulatorio en el cual el regulador entienda que la competencia no es solamente entre los colegas que estamos aquí y están allá en el online. Nosotros desarrollamos una competencia sana, con reglas claras, y estamos en esas reglas. Pero el regulador debe entender que hay un competidor mucho más fuerte, que es el ilegal, y que él tiene una libertad de una reacción en el mercado. Nosotros tenemos una reacción limitada, él tiene una reacción ilimitada y sin reglas. Entonces, acá es un tema bien importante del rediseño de la regulación. Y tercero, creo que acá hay un tema muy importante, lo decía Johnny, estamos desarrollando un carrusel sin fin en el cual, no sé cuántas URLs mostró ahí el presidente, estamos bloqueando, pero eso se vuelve un carrusel sin fin. Entonces creo que el otro punto es, hay que hacer un bloqueo y un ataque de todo el ciclo, de todo el ecosistema ilegal, que es no solamente atacar el bloqueo de las páginas, sino de todo el ecosistema financiero, todo el ecosistema de contenido, todo el sistema de visibilidad. Si miramos medios de pago, para citar alguno, ya rápidamente, hoy hay pasarelas, y eso no es desconocido, que operan el ilegal y el ilegal, y están en los dos mercados, ilegal y legal, y todo converge en un punto, en el sistema financiero. La misma pasarela lleva los recursos al mismo banco que lo llevamos nosotros, ¿sí? Entonces también hay que generar, ya por último, una integración, una articulación entre regulador, operador, ¿por qué no decirlo el gremio o los gremios? Y el sistema financiero, ¿sí? Porque es que aquí el tema no es tanto de mirar, cierro con esto, doctora Ana, el tema no es tanto de mirar, o sea, el tema es reducir la asimetría, pero el tema no es tanto de mirar qué tanto va a aguantar un operador, ¿sí? Como nosotros le decimos, no sé cuántos operadores se quedaron en el camino en el año 25 con todo esto, con la carga tributaria, con la carga regulatoria, y encima de eso peleando con el ilegal. Pero el tema no es cuántos operadores y cuánto tiempo va a aguantar un operador, sino el tema es que nosotros no nos parezcamos al ilegal, sino que generemos una diferencia competitiva de cara al usuario y proteger al usuario. Gracias. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias a los panelistas. Hemos terminado el panel y la agenda académica por hoy. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos.